Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivos debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el Concilio Vaticano II, el decreto Apostolicam Actuositatem. Me cuesta trabajo pronunciar este. Apostolicam Actuositatem, que es un decreto para los laicos, el apostolado de los laicos, pero recuerden el comercial de todos los días, todos los lunes a las 6 de la tarde, hora centro en Estados Unidos, 4 de la tarde, hora California en Estados Unidos. Están cordialmente invitados por medio de Zoom. Voy a ponerlo en los comentarios o en la descripción. Va a estar ahí la invitación para que la copien y la guarden. Esa es la que vamos a usar diario cada lunes para las clases. Hicimos unas clases sobre la Biblia, primero la estructura de la Biblia, el origen de la Biblia. Y ya ahora vamos a brincar ya al estudio bíblico. Así que están cordialmente invitados todos los que quieran asistir todos los lunes a las 6 de la tarde. Pues bueno, continuamos con el decreto Apostolicam Actuositatem, vocación de los laicos al apostolado. En la sección 4, la espiritualidad seglar en orden al apostolado. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar dependa de su unión vital con Cristo, porque dice el Señor: permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Juan 15, 4 al 5. Miren, mis hermanos, estamos en una era donde la sociedad te dice que tú lo puedes hacer lo que te propongas. Estamos en una sociedad donde incluso a los hijos les dicen que nunca digan no puedo. Estamos en una sociedad donde la gente se dice yo lo puedo todo. En cambio, Cristo viene y nos dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces el mundo te quiere hacer un Dios diciéndote que tú lo puedes todo. Cristo te dice: sin mí nada puedes hacer. Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia nutre de auxilios espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo por participación activa de la Sagrada Liturgia. De tal forma los han de utilizar los fieles que, mientras cumplen debidamente las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, no separen la unión con Cristo de las actividades de su vida, sino que han de crecer en ella cumpliendo su deber según la voluntad de Dios. Miren nomás que hermosamente nos está mandando este consejo a nosotros los laicos. Nos está diciendo que mientras cumplamos debidamente las obligaciones de este mundo en las circunstancias que nos toca cada uno de nuestra vida, no separemos las obligaciones que tenemos que hacer según la voluntad de Dios. O sea que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué es lo que mucha gente te está diciendo el día de hoy? No revuelvas la fe con la política.
No revuelvas la fe con la política. Deja a tu Dios a un lado, haz tu política y después continúa con tu fe. No. Todo lo tenemos que ver a través de la fe, incluyendo la política. La política no es más que la fe. La fe no se puede meter a la política. Perdón, la política no se puede meter a la fe. Pero la fe se mete en todos lados, por la razón de que Cristo es más que todos. En cambio, el mundo de hoy le da más poder a la política que a la fe. Yo conozco muchos católicos que políticamente van con el demonio, pero en su fe privada adoran mucho a Dios. Y así no es. Tenemos que ser coherentes. Ahora, tengamos en cuenta, no estamos eligiendo un santo, no estamos eligiendo un papa, no estamos eligiendo un sacerdote, un padre o una madre, no. Estamos eligiendo a un líder político y ya sabemos que como líderes políticos todos tienen sus defectos. Entonces, tampoco esperemos una persona perfecta que no la va a ver. Es preciso que los laicos avancen en la santidad decididos y animosos por este camino, esforzándose en superar las dificultades con prudencia y paciencia. Yo soy sincero, allí me cuesta a mí a veces la prudencia y la paciencia. Nada en su vida debe de ser ajeno a la orientación espiritual. ¿Ven? Ya lo dice ahora el documento. Lo dije yo, ahora lo dice el documento. Nada debe de ser ajeno a la orientación espiritual. Ni las preocupaciones familiares, ni otros negocios temporales, según la palabra del apóstol. Todo cuanto haces, de palabra o de obra, hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Corintios 3:17. Pero una vida así exige un ejercicio continuo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Solamente con la luz de la fe y la meditación de la palabra divina puede uno conocer siempre y en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Otra instrucción que nos da. Esto solo se puede ver con una continua esperanza de la fe, la esperanza y la caridad, solamente con la luz de la fe y la meditación de la palabra divina. Por eso es que les hacemos la invitación, por eso es de este estudio bíblico, y le doy gracias a Dios a la hermana que me invitó a hacerlo. Porque solamente a través de la fe y de la palabra de Dios que nos ilumina, podemos vivir esta vida santamente. Buscar su voluntad en todos los acontecimientos, en todos, eso incluye la política. Contemplar a Cristo en todos los hombres, sean deudos o extraños, y juzgar rectamente sobre el sentido y el valor de las cosas materiales en sí mismas y en consideración al fin del hombre. Los que poseen esta fe viven en la esperanza de la revelación de los hijos de Dios, acordándose de la cruz y de la resurrección del Señor. Escondidos con Cristo en Dios durante la peregrinación de esta vida y libres de la servidumbre de las riquezas, mientras se dirigen a los bienes perecederos, se entregan gustosamente y por entero a la expansión del reino de Dios y a formar y perfeccionar el orden de las cosas temporales con el espíritu cristiano. En medio de las adversidades de esta vida, hallan la fortaleza de la esperanza, pensando que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que han de manifestarse en nosotros. Romanos 8:18. Y eso nos debe de dar mucha esperanza. Y si tan solo viviéramos este pasaje, Romanos 8:18, nadie tuviera depresión, nadie tuviera ansiedad, nadie tuviera insomnio, nadie tuviera tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque dice, los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación a la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Entonces, si todos estos padecimientos no son nada, ¿qué es lo que nos depresiona? ¿Qué es lo que nos causa ansiedad? ¿Qué es lo que me hace tendencia suicida? ¿O será que no le creo a Dios? No te engañes. Si tú o yo
pasamos un estado por un problema, todo lo podemos pasar. Yo estoy hablando cuando hay un estilo de vida ya permanente, que ya necesitan medicina y todo esto. Que por cierto, la medicina no te hace nada, solo te droga, te mantiene drogado. Pero si yo soy de alguien que constantemente vive o permanentemente vive en depresión, en ansiedad, en tendencias suicidas, que ya están diagnosticados como una enfermedad como tal, no te engañes, no crees en las promesas de Dios. Y todos podemos pasar por ahí, Yo no estoy diciendo que se les está condenando o juzgando. No, eso obviamente todos tenemos diferentes debilidades. Hay unas personas que por ahí les llega. Pero lo que me refiero es que luchemos. No te consueles. Porque un cristiano jamás debe de probar estas cosas. Todos las probamos tristemente, pero no deberíamos de. Y hay gente que está tan enviciada que no puede vivir sin medicina. Y ese es un vicio. ¿Por qué? Porque el alma tiene un vacío y no saben cómo llenarlo. E inconscientemente, yo dudo mucho que esta gente lo haga conscientemente, e inconscientemente prefiere vivir drogado, lleno de drogas. ¿Para qué? Para no sentir. Pero en el fondo es un vacío del alma. Entonces, tan solo esto nos impulsa a confiar más en Dios. Impulsados por la caridad que procede de Dios, hacen el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Gálatas 6:10. Somos llamados a hacerle bien a todos, especialmente a los hermanos de la fe. Pero recuerden, hacerles el bien no es solaparles el pecado. Hacerles el bien es llevarlos al cielo. Ese es el mejor bien que puedes hacer. Eso incluye a veces correcciones, rechazos, castigos, negaciones de cosas o situaciones. Despojándose de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias. Primera de Pedro 2:1. Creo que eso está más claro que el agua. Atrayendo de esta forma a los hombres a Cristo, mas la caridad de Dios que se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5, hace a los seglares capaces de expresar realmente en su vida el espíritu de las bienaventuranzas. Miren nomás, ser cristiano no es fácil, hermanos. Es una guerra incluso interior conmigo mismo. Ser cristiano es luchar por todo esto, dejar engaños, hipocresías, envidias, maledicencias, viviendo según el Cristo, viviendo en la caridad, derramando los corazones por la virtud del Espíritu Santo. De expresar realmente nuestra vida según las bienaventuranzas. Miren nomás todo lo que se nos exige como cristianos. Por eso yo les he dicho que ya no hay tiempo que perder, tenemos que despertar. Nosotros los católicos somos los que tenemos la verdad en plenitud. Somos la iglesia formada por Cristo. No hay ninguna otra secta que pueda decir lo mismo. Todas las demás fueron hechas por hombres con tradiciones de hombres. Nosotros no. Nosotros fuimos formados y hechos por Cristo Jesús nuestro Señor. Y Él instituye un papa, Él instituye un cuerpo de gobierno en los apóstoles y Él instituye todo lo que practicamos el día de hoy. Pero no por eso somos salvos y todos se van a ir al infierno. Puede haber muchos protestantes y yo conozco muchos, se me vienen nombres ahorita en particular, que estas personas viven lo mejor que pueden su fe, incluso mejor que mucho católico. Eso no significa que dejan de estar en el error, pero viven mejor. Y nosotros que lo tenemos todo, a veces nos confiamos porque somos católicos y creemos que ya somos salvos. La fe católica no funciona así. Quizá la protestante sí, pero no la católica. Siguiendo a Jesús pobre, ni se abaten por la escasez, ni se engriguen por la abundancia de los bienes temporales. Imitando a Cristo humilde, no ambicionan la gloria vana. Gálatas 5:26. ¿Ven? Ni perdamos la fe cuando hay escasez, ni nos hinchemos cuando haya abundancia, sino que procuran agradar a Dios antes
que antes que los hombres, y ahí sí es una reprensión para la iglesia, durante el tiempo de COVID prefirieron agradar a los hombres que a Dios. Duele decirlo, pero lo hicieron. ¿Cuánta gente abandonada por agradar a los gobiernos que pidieron que se cerrara? No fueron indispensables las iglesias, pero sí fueron indispensables las aerolíneas, sí fueron indispensables los hospitales, sí fueron indispensables las tiendas de comida. Eso sí fue indispensable, pero no las iglesias. Y los líderes nuestros fácilmente cedieron. Sacerdotes y otros guerrilleros, digo, porque son hombres de fe, a escondidas y como pudieron lo hicieron. Pero nuestros líderes cedieron, prefirieron agradar a los hombres. Preparados siempre a dejarlo todo por Cristo, y eso incluye la vida. Debemos estar siempre preparados a dejarlo todo, incluyendo la vida. Lucas 14:20. A padecer persecución por la justicia. ¿Ven por qué dije lo que acabo de decir? Mateo 5:10. Pensando en las palabras del Señor. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Si se fijan, Cristo dice, si alguien quiere seguirme, se le acabarán sus cruces. Dice que tomemos nuestra cruz. Cada quien tenemos una cruz. Tomémosla y sigámosle. No dejémosla a un lado. Eso que te dicen por ahí, especialmente en California. Mis hermanos, les queremos anunciar el evangelio. Pare de sufrir. No hay necesidad de que su vida viva el sufrimiento. Mire, síganos con nosotros y ustedes dejarán de sufrir. Pare de sufrir, mi hermano. Mentira. Palabra de Satanás. Eso no existe. Cristo dice que carguemos con nuestra cruz y le sigamos. Eso significa que siempre va a haber problemas, siempre va a haber dolores, siempre va a haber dificultades. Y hay personas tan faltas de conocimiento, tan ridículamente falta de conocimiento, que se le muere un ser amado y lo primero que hace es reclamarle a Dios. Imagínense nomás. Cuando aquí dice carguen con su cruz y sígame. Cuando aquí dice que estemos preparados siempre a dejarlo todo por Cristo. Eso incluye tus seres amados cuando mueren. Yo no estoy diciendo que no podemos sufrir por ellos y llorar por ellos, pero déjenselos a quien le pertenece. Hay gente que viven años y años y no pueden superar la muerte de un ser querido. Cultivando entre sí la amistad cristiana, se ayudan mutuamente en cualquier necesidad. Este método de vida espiritual de los seglares debe tomar su nota característica del estado de matrimonio y de familia, de soltería o viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. No descuiden, pues, el cultivo asiduo de las cualidades y dotes convenientes para ello que se les ha dado y el uso de los propios dones recibidos del Espíritu Santo. Además, los seglares que, siguiendo su vocación, se han inscrito en alguna de las asociaciones o institutos aprobados por la Iglesia, han de esforzarse al mismo tiempo de asimilar fielmente las características peculiares de la vida espiritual que les proporciona. Aprecien también, como es debido, la pericia profesional, el sentimiento familiar y cívico y esas virtudes que exigen las costumbres sociales, como la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza del alma, sin las que no puede darse la verdadera vida cristiana. El modelo perfecto de esta vida espiritual y apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles, quien mientras llevaba en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida a su Hijo, cooperó de un modo singularísimo en la obra del Salvador, y ahora, asunta al cielo, cuida con su amor materno de los hermanos de su Hijo, que peregrinan todavía y están envueltos en peligros y angustias. ¿Lo ven? No evites el dolor. Tampoco seas masoquista que te goces con él. Pero el dolor tiene un valor redentor en la vida cristiana. Nunca nos ha prometido Dios una vida sin problemas y nadie te la puede dar.
hasta que sean conducidos a la patria feliz. Honrela todos los devotísimamente y encomienden su vida y apostolado a la solicitud de la madre. Miren que dice honre, no dice adoren como nos quieren culpar los protestantes. Honrenla, pero no es más que Cristo. La Virgen María no hace milagros, solo Cristo los hace. Nadie más. La Virgen María no tiene poder alguno. Todo le viene de Dios. Tampoco nos vayamos para el otro lado. Por eso nuestros hermanos protestantes a veces con razón nos condenan. A veces lo hacen con razón. Pues bien, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios. Continuaremos mañana que esto se está poniendo duro y bello. Bendiciones.